¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves que nos acercamos a Jesús Eucaristía, que nos invita a poder profundizar en ese gran milagro que Él ha realizado de quedarse con nosotros a través de Santísimo Sacramento y podernos encontrar con Él cara a cara y poder tener esos momentos de oración, de alabanza y de adoración. Les invito a que vayamos profundizando acerca de grandes acontecimientos que en la Iglesia han ayudado a poder entrar en una profundización y conocimiento y entendimiento de la verdad revelada por parte de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y me refiero a estos acontecimientos que en la Iglesia han tenido lugar en diferentes lugares, países y fechas que sobre todo nos han dejado grandes enseñanzas. Y me estoy refiriendo a lo que son los concilios. Sabemos que los concilios son reuniones de los obispos con el Papa y también algunas autoridades dentro de la Iglesia que tienen como finalidad tres objetivos. El primero de ellos es profundizar y determinar cuestiones referentes a la doctrina de la Iglesia, también en cuanto a la vida moral de los cristianos, es decir, su vivencia de cada día como testimonio en medio del mundo, y también lo referente a la cuestión de la cristiandad. Algunos de estos concilios también han tenido la finalidad, dentro de esta parte del testimonio, de poder sentenciar y de poder también determinar aquellas herejías que han surgido a lo largo de la historia. Sabemos que todos los concilios que se han realizado en la Iglesia, no todos han sido ecuménicos. Se tiene registrado que desde el primer concilio que se realizó, que de hecho está documentado en la Biblia, que es el Concilio de Jerusalén, este no fue un concilio ecuménico. Sencillamente fue un concilio, que la palabra concilio es reunión o asamblea de las autoridades, que en este caso pues eran los apóstoles, que tenían un solo objetivo, y así lo expresa la Biblia, que era determinar cuál iba a ser la vivencia de los primeros cristianos en cuanto a las prácticas rituales ya referidas desde el judaísmo y también lo que Jesús había propuesto como vida de sus discípulos. Sabemos también que era importante qué era lo que tenían que hacer todos aquellos que se iban convirtiendo al cristianismo, que de hecho fue el planteamiento que puso San Pablo a los apóstoles. ¿Qué hacer con los judíos, con los paganos que se iban convirtiendo al cristianismo, si tenían que seguir las mismas tradiciones, o cuál era aquello que se les pedía para poder dar un buen testimonio como verdaderos discípulos de Jesús? Y ahí vemos que se reúnen, que tienen varias sesiones, llaman así, y después se da una determinación, que es acatada por toda la Iglesia y en ese tiempo por las primeras comunidades cristianas. Después, a lo largo de la historia, el primer concilio que se realizó de forma ecuménica, es decir, que ya participaron los obispos de todo el mundo, fue el de Nicea en el año 325 después de Cristo. Estos concilios, como le hemos dicho, se les da el nombre de acuerdo a la ciudad donde se han realizado, así como dijimos el concilio de Jerusalén, pues fue porque se realizó en Jerusalén, el concilio de Nicea, porque se realizó en Nicea, y ahí pues el objetivo, como ya hemos dicho, tenía una cuestión más doctrinal,
que era acerca de la Santísima Trinidad. Recordemos que esta era una verdad que Jesús nos fue revelando y que lo vemos en el capítulo 15, 16 y 17, una parte también del 14, que habla acerca de lo que es la persona de Dios o las personas en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya sabemos que en el concilio de Constantinopla, que fue el siguiente concilio que se realizó, fue donde se determinó y aceptó la divinidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cada concilio va teniendo esa finalidad, profundizar en esa verdad revelada que nos ha dado Dios en el Antiguo Testamento, y después cómo la fue explicando Cristo a través de sus predicaciones, de sus acciones, cómo también Él nos fue, llevando de la mano a poder entender el misterio de Dios a nivel doctrinal. Por eso, cada uno de estos concilios ecuménicos que se han realizado a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido esa finalidad. Algunos otros han sido más determinantes en cuanto a poder diferenciar lo que es la doctrina sana, es decir, aquello que está de acuerdo a la doctrina que Cristo nos enseñó, porque recordemos que esa fue una de las peticiones claras de Jesús: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, es decir, la verdad de fe, la doctrina. Y es por eso que algunos concilios han tenido la finalidad de poder también determinar aquello que es herejía, es decir, aquello que va en contra de lo que es la doctrina. Y por eso se les ha nombrado más como concilios que han tenido esa finalidad: determinar lo que es la doctrina y también rechazar aquello que está en contra de esta doctrina. De hecho, en algunos de ellos también está el exilio, ¿no?, de algunos personajes que se convirtieron en herejes al llevar a cabo o presentar una doctrina contraria a la Iglesia. Tenemos el ejemplo de Arrio, el ejemplo de Lutero y de varios que al presentar una doctrina diferente, pues fueron llamados por la Iglesia a poder explicar, ¿no?, esa doctrina que ellos estaban llevando a cabo, y la Iglesia como maestra pues también les explicó cómo eso llevaba contradicción a lo que era la doctrina de Cristo. Y ellos, al determinarse seguir por esa doctrina, recibieron el exilio, ¿no? Y también su doctrina fue determinada como herejía. Entonces, a lo largo de toda la historia, ha habido 21 concilios ecuménicos, es decir, aquellos donde se ha reunido toda la Iglesia universal, por eso se llama ecuménico universal, donde se profundiza acerca de la doctrina. Hoy el último concilio ecuménico que hemos tenido es el concilio ecuménico llamado Vaticano II, que ha tenido sobre todo una cuestión más al tercer objetivo de un concilio. Ya hemos visto que uno pues es en cuanto a la doctrina, otro en cuanto a la vivencia y otro más en cuanto a la cuestión pastoral. El Concilio Vaticano II ha tenido más este punto, aunque sí ha habido documentos, ya iremos profundizando en cada uno de ellos, que tienen más esa determinación doctrinal, como son las constituciones referentes a la Iglesia, referentes también en cuanto a la liturgia y también elementos en cuanto a los que componemos la Iglesia, que somos los laicos, los religiosos, los sacerdotes, ¿no? Este Concilio Vaticano II se realizó con un tiempo de preparación
que comenzó desde 1962, donde estos concilios, como también todos los anteriores, son convocados por el Santo Padre, el Papa. Aunque ya a lo largo de su desarrollo puede él estar presente o no, o designar una comisión que vaya llevando a cabo este concilio. Lo que sí es, al final, el Papa es el que firma y confirma aquellas determinaciones que se llevan después del concilio. En este Concilio Vaticano II sabemos que estuvieron dos papas, Pablo VI y Juan XXIII, que llevaron a cabo este concilio. Juan XXIII lo convocó, lo inició, pero murió y después fue nuevamente convocado para continuar por Pablo VI y lo llevó hasta el final. Este Concilio Vaticano II ha dejado varios documentos que todavía la Iglesia en la actualidad sigue profundizando y sigue tratando a través del magisterio de los papas actuales, tratando de plasmar eso que se profundizó y se determinó en este concilio. Ya iremos profundizando acerca de ello para poderlo ir entendiendo hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu. Que ojalá pues podamos ver estas cápsulas acerca del Concilio Vaticano II y cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vivencia doctrinal, pastoral y moral. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.